Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y este programa es producido por la Coordinadora Republicana y por la abeja.p. Como todos los días me acompaña en la conducción Ángel Delgado, a quien damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos todos, para analizar pues lo acontecido el día de hoy y en este caso concreto el desarrollo de unas noticias vinculadas a las decisiones fiscales respaldadas por el juez de la causa para allanar locales y oficinas de un conjunto de congresistas vinculados al gobierno, esto que se llamarían los niños, ¿no? Así es, Ángel, la Fiscalía ha sorprendido allanando oficinas, locales y domicilios de los llamados niños, ¿no? Sobre los cuales se venía hablando hace tiempo. Se tiene algunas referencias de cosas que se han filtrado de colaboradores eficaces y bueno, y también algunas conclusiones que se pueden sacar de su comportamiento en las votaciones, distanciado de su partido. No hay una evidencia para el gran público absoluta, sin embargo la Fiscalía algo debe conocer desde que ha tomado esta decisión, ¿no? Sin embargo, yo te quería plantear algunos temas para que a ver si los desarrollas desde el punto de vista legal, jurídico, ¿no? Mm. Es decir, cómo ver este asunto desde que es algo absolutamente inédito, ¿no? Desde la perspectiva de que este Parlamento hoy en día ya no goza de inmunidad parlamentaria, cosa que hemos cuestionado muchas veces, que hemos considerado un error. Sin embargo, esa es la realidad, ¿no? ¿Y qué pasaría y cuál sería el procedimiento en caso, por el momento negado, que la Fiscalía solicitase, por ejemplo, prisión preventiva, ¿no? Que es una posibilidad absolutamente eh, dentro de lo posible, valga la redundancia, según cómo vienen funcionando las cosas, y que cuál sería el procedimiento, ¿no? Ya. Obviamente el Parlamento no puede hacer nada de momento en las comisiones de ética y demás, porque solamente es una investigación, pero de seguir avanzando esto, porque yo me imagino que la Fiscalía no da pasos en falso y no está funcionando según solamente informes en el aire, sino que debe tener algo bastante sólido para tomar una decisión de esta naturaleza, pues no creo que se arriesguen a entrar al Parlamento, a allanar oficinas y todo lo demás, si es que no tienen algo relativamente sólido, ¿no? Es lo que yo quiero creer, porque de no ser así estarían dando un paso en falso muy peligroso, ¿no? Bueno, Entonces, cuál es tu punto de vista desde esa perspectiva, Ángel? no, quiero partir por lo último, el problema que se dé un paso en falso, porque están jugando yo creo que en el filo de la navaja. Primero que la información sobre los niños nace de una declaración de una colaboradora eficaz que es la Karen López, ¿no? López, López, sí. Esta persona ya ha desaparecido aparentemente del mapa y ella es la primera que habla de los niños y la verdad es que sus afirmaciones son generales. Yo no sé si en el curso de... Sin embargo, tuvieron gran impacto, ¿no? Porque fue la explicación por la cual una mayoría parlamentaria en el papel no podía vacar ni hacer una oposición más firme contra el gobierno. Era porque dentro del bloque democrático, en teoría, había representantes que actuaban de manera distinta, Así es. ¿no? Entonces, eso es lo que políticamente hace relevante esta acusación. Yo no sé, y supongo que en el curso de estos meses se ha tenido una información contundente al respecto, ¿no? Y tendría que haber pues colaboradores que no conocemos que tienen que decir que esas visitas parlamentarias, que en sí no son delito alguno, que es parte de una práctica parlamentaria. No te olvides que una de las funciones de los congresistas es la representación. Y representar implica, pues, visitar a todas las autoridades, tanto municipales, regionales, como al gobierno, y no solamente, sino hacer gestiones en favor de la comunidad que representan, ¿no? Lo que para otros es lobby, para ellos es parte de una tarea de representación, y eso hay que tenerlo claro, porque si no, entonces, todo el bloque oficialista de los 40 parlamentarios, tanto del Partido Oficial Perú Libre como de los aliados, estarían incursos en la misma causal, ¿te das cuenta? Porque Claro. estoy convencido que ellos visitan
permanentemente las dependencias ministeriales y a su manera deben estar haciendo gestiones a favor de sus respectivas localidades y distritos electorales que representan, ¿te das cuenta? Entonces, eso es prácticamente así. La semana de representación, que es una cosa relativamente nueva, se hace justamente para profundizar este mecanismo, esta calidad de ser representante. Entonces, repito, por los votos, bueno, los votos de los oficialistas, ¿cuál es la diferencia entre los votos de Perú Libre y los votos de los niños? Que son de diferentes partidos y que teóricamente Acción Popular es un partido que no está en el bloque oficial. Pero ¿qué pasaría si los niños dijeran, me cambio de partido y yo quiero defender al gobierno del señor, Castillo porque ha sido legítimamente designado, etcétera, etcétera? ¿Te das cuenta? Entonces, porque finalmente hay que recordarle que es una garantía del derecho parlamentario que los representantes, los parlamentarios, no son responsables, mira tú, ni por sus votos ni por sus opiniones. ¿Te das cuenta? Y más aún, se dice que no están sujetos a mandato imperativo, entonces ellos votan de acuerdo a su conciencia. Solamente una Claro. prueba contundente, como fue, por ejemplo, estos videos que tomó Mamani, donde groseramente algunos parlamentarios vinculados a Kenji Fujimori y él mismo hablaban en forma soez incluso, de cómo le iban a dar obras, cómo le iban a manejar esas obras que les daba el gobierno de Kuczynski en ese momento, pudo llevar al desafuero y pudo llevar a que estos el día de hoy sean procesados. Es una cosa contundente. Pero si esto no tuviera esa evidencia, no hubiera pruebas de esa magnitud, yo no sé cuál es el límite, y lo pregunto a los amigos porque yo también me hago la siguiente interrogación: ¿cuál es el límite entre la función de representación, la de ir ante las autoridades, gestionar proyectos, demandas? Si la gente en tu pueblo pide colegio, pide que le asfalten una pista, piden que le hagan un puente, pide que le hagan una pequeña obra hidráulica, ¿cuál es el delito de eso? ¿Te das cuenta? ¿No? Esa es parte de la... Ahora, claro, si reciben billetes y se amarran, como sí se ha demostrado en el caso de Andía, en el caso de... Es una cosa distinta, pero el grado de probanza en estos casos es muy alto, es muy preciso, casi exquisito, para usar una palabra un poco especial, un poco bachafa incluso, ¿no? Entonces, esto es lo que yo veo con toda claridad, ¿no? Ahora, vamos a ver hasta dónde llega. Tú dices, hasta dónde puede llegar este tipo de investigación. Mira, las acusaciones constitucionales que se han hecho contra los niños, que la formuló la señora Patricia, Patricia, no me acuerdo su nombre, Patricia Chirinos, Patricia ¿recuerdas? Chirino. Está en trámite y eso tiene su tiempo y eso además, las acusaciones constitucionales, les quiero decir a los amigos que nos escuchan, no son trámites rápidos. Y si esa acusación, pasado por un juicio político que le levanta el fuero, aunque el fuero en este caso está en cuestión, el fuero ha sido totalmente limitado por las últimas reformas que se dieron y aprobadas a instancias de Vizcarra, le han limitado el fuero, pero que de ahí se pueda tomar medidas de detención de tipo preventivo, porque la detención preventiva es cuando se está llevando a cabo la investigación. El carácter preventivo es eso, justamente, es antes de, y entonces es asegurar que no, ¿qué cosa? Que no Que no fuguen. que no fuguen. Siendo parlamentarios, te das cuenta, es difícil. Gente con arraigo, que tiene un puesto determinado. Esto funciona para personas que no tienen domicilio conocido, que son personas Claro. que tienen nada que perder, ¿no? Que son NN, y entonces, claro, entonces la medida es una precaución. En este caso es lo mismo, ¿te das cuenta? Mira, yo como por mi vocación constitucionalista, yo no creo que se pueden jalar las instituciones que están destinadas a proteger los cargos, los fundamentos de las instituciones. Y el Parlamento y el parlamentario son instituciones que para que funcionen como tal, para que hagan una labor de control y fiscalización, tienen que estar debidamente protegidas. Si mañana algún sinvergüenza utiliza eso para otros fines, eso es otra cosa, pero digamos, te estoy respondiendo no de alguien
no como abogado que conoce el expediente y te puedo decir, sí, efectivamente se ha producido esto, sino desde el punto de vista constitucional, es bien complicado realmente poder acompañar a la Fiscalía en todo su proceso. Yo lo único que quiero decir al respecto es que quiero confiar en la señora Patricia Benavides, en la fiscal de la Nación y en su cuerpo de investigadores, y suponer que están haciendo el trabajo debido, no de oídas, no de fuertes secundarias, sino con mucha consistencia para poder tomar decisiones que están lindando en afectar privilegios, prerrogativas que la Constitución ha establecido para el régimen parlamentario, para los parlamentarios en particular y las instituciones que representan. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Y termino diciendo, únicamente una probanza radical, fundamental, contundente, inexcusable, como la que hubo más o menos con este video, donde Kenji conversaba con sus colegas parlamentarios y se mofaban y decían lo que les estaban dando, reconocían ellos que habían recibido la obra y que la estaban disponiendo y que le iban a seguir dando más obras. Declaraciones, confesiones de este tipo tan evidentes son las que podrían, digamos, justificar este tipo de cosas. De no haber algo similar, vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Y vamos a ver efectivamente cuáles son los límites de la actuación fiscal. Yo digo que hasta ahora todo lo fiscal se ha movido en un plano que se conoce, de acuerdo al Código Procesal, como lo preliminar. Y lo preliminar, como su nombre lo indica, son aquellas acciones antes de llevar a cabo la tarea principal. Una investigación preliminar es acopiar pruebas, es juntar cosas, pero la investigación en serio viene después y se llama preventiva, ¿no? Perdón, y se llama investigación preparatoria. Preventiva es la detención que se dicta en esta etapa, preparatoria. ¿Por qué es preparatoria la investigación? Porque justamente de su curso va a permitir que se formule una acusación por parte de la Fiscalía y se abra campo a la segunda etapa del proceso, que es el juicio oral, donde ahí ya se discute en base a la acusación la culpabilidad y termina con una sentencia. Pero no estamos en la fase preparatoria de la investigación. Por eso, en sentido estricto, cuando algunos dicen de que no se les puede investigar, se están refiriendo a esta distinción entre lo preliminar y lo preparatorio, que no es poca cosa, porque para lo preparatorio, a los aforados, por ejemplo, no se los puede siquiera desarrollar esta investigación, se les tiene que levantar el fuero. Por eso todos están de acuerdo, tiros y troyanos, que si la fiscal encuentra elementos de juicio suficientes, hará una denuncia contra el presidente de la República para que el Congreso le levante el fuero. Otra vez el juicio político, otra vez la acusación constitucional, que en este caso concreto, como no hay infracción sino delito, lo que hace es levantarle el fuero en un proceso que específicamente, aquí están mezcladas las cosas, pero que esta parte del proceso recibe el nombre de antejuicio. Mira tú, antejuicio, ¿no? El juicio político se convierte aquí en un antejuicio porque lo que hace no es suspenderlo, no, sino lo que hace es ponerlo a disposición. Como consecuencia de la puesta a disposición, se suspende. Esa es una posibilidad, pero es en función al delito, a la solicitud, para que se lo investigue en esta etapa de investigación preparatoria. Bueno, esto que te estoy diciendo yo creo que marca un poco la cancha, marca las cosas. Ya sé pues que estas actuaciones de la Fiscalía, por más beligerancia y refulgencia que tienen, porque sin duda son impactantes, las, la noticia de primeras horas de la mañana del día de hoy, los videos allanando oficinas y domicilios en todo el país de estos representantes, de estos parlamentarios, sin duda tiene un impacto político, ¿correcto? Pero, otra vez, ¿cuál es el límite? El límite son justamente lo que yo te estoy aquí señalando, ¿no? Porque otra vez el Parlamento es el que tiene la última palabra y la decisión parlamentaria no se va a dar de manera sencilla. Mira tú el caso de Dina Boluarte. Mira tú el caso Sí, de Dina Boluarte que está caminando, que ha caminado a paso de tortuga y que ahora no sabemos si es que un tema evidente. Mira, ahí la investigación estaba hecha. ¿Por quién? Por la Contraloría. El Congreso ha dejado que eso se pasme, que no continúe,
que no se lo haga efectivo. Sobre eso se han construido teorías, castillos en el aire. ¿Por qué castillo en el aire? Decir cosas y no hacerlas. Entonces, no sabemos qué va a pasar ahora. De repente ni siquiera hay los votos para que sea admitida y se rechace casi liminarmente esta denuncia constitucional que ha hecho la Contraloría. En un tema que para todos los expertos, para mí también, está claro, porque hay una incompatibilidad objetiva entre el cargo del ministro de Estado y cualquier otra función pública y privada. Pero en fin, vamos a ver qué sucede, ¿no? Bueno, exactamente, Ángel, por eso te planteaba este tema, ¿no? Porque ante la opinión pública, la gente, bueno, celebra mucho, los que están en la oposición, el hecho de que se allanen las oficinas y se piensa ya se está avanzando en la lucha contra la corrupción, lo cual es verdad, ¿no? Sí, es Pero verdad. tenemos que confiar y estar muy seguros en que la Fiscalía cuente con elementos suficientes y con pruebas suficientes y con datos y con confesiones que les haya permitido hacer esto con seriedad, porque si esto no termina con la obtención de elementos contundentes, va a ser más bien un boomerang que se va a venir en contra, ¿no? Y lo van a saber utilizar para decir, miren cómo está trabajando políticamente la fiscalía, cómo no había nada y pasó todo esto. Ojalá que no sea así. Yo espero que estén dando pasos seguros, ¿no? Porque tú acabas de explicar perfectamente todo el procedimiento y el riesgo que también se está corriendo si esto no funciona A ver, adecuadamente. Por otro lado, también hoy día se ha allanado diversos domicilios de lo que se ha venido a llamar el gabinete en la sombra, es decir, una serie de personas que tienen injerencia en el gobierno, en las más altas esferas, una serie de asesores sí, bueno, que no son asesores, es decir, que no aparecen en ninguna planilla y que tienen injerencia a nivel del presidente, parientes, amigos, chotanos, etcétera, ¿no? El dueño de la casa de Zarratea, un señor Chimabucuro que va a todos los viajes presidenciales, aparece en todas las listas de pasajeros y que no tiene ningún cargo público, etcétera, y que parece que es un entorno presidencial que la fiscalía lo ha visto y lo ha detectado como parte de esta organización criminal que la fiscalía ve que es encabezada, supuestamente que estaría encabezada por Pedro Castillo, sí, ¿no? pero, Entonces, en ese sentido, hoy día se ha procedido a detener a estas personas, a correcto, es aislar sus correcto, domicilios, y vamos a ver también de eso qué cosa sale de todo esto, ¿no? Porque, pero bueno, se está avanzando. sí. Desde afuera no podemos comentar mucho porque no conocemos los entretelones y los datos que ellos tienen. Pero bueno, eso Yo es lo que quiero hacer hay. la siguiente precisión, si me permites al respecto. Esa, ese mandato de detención solamente, aquí no hay ningún tema de fuero especial y entonces esa gente podría ser efectivamente procesada. Son detenciones preliminares todas ellas, ¿no? Que se pueden dictar en el curso de un proceso justamente para asegurar la parte preliminar de la investigación, algunas pruebas, aunque como decía Philip Butter hace unas horas, esto ya es demasiado tarde. Si es que esta gente tenía algo, ya pues debe de haberlas puesto a buen recaudo. Pero mira tú, no es por el hecho de ser asesores sin que estén en la planilla del gobierno, no es por el hecho de conversar con el presidente de la República, otra vez, ahí nos confundimos. Ese no es ningún tipo de delito. ¿Cuántos presidentes, cuántas personas hablan con amigos, le dan consejos? Algunos tienen su consejero espiritual, un sacerdote incluso que no. O un Entonces, brujo también, ¿no? o un brujo, pues claro, hemos tenido los brujos. Entonces, cuidado. Eso no es. Aquí se confunden las formas, las apariencias con los hechos. Tendría que haber otra vez un elemento probatorio suficientemente firme que haga que esta gente esté comprometida en una serie de actos delictivos y aprovechen esa situación de amistad con el presidente para hacer las cosas, para fungir de asesores sin serlo, ¿te das cuenta? Pero no es el Claro, hecho que el presidente no pueda conversar con nadie y que esta gente no esté en la planilla, porque al comienzo las cosas, por ejemplo, que ha dicho Jaico y que ha dicho la Mirta Vázquez, no es más que la contradicción que hay entre los funcionarios. Es una guerra de funcionarios, pues en última instancia, te das cuenta. Y el presidente le puede hacer más caso pues a alguien que le tiene confianza, así no tenga un cargo de ministro que un ministro que haya nombrado. Y eso se
resuelve con la caída del ministro, como efectivamente sucedió con la caída de Mirta Vázquez y con la renuncia que tuvo a hacer Jaico y después el propio Avelino Guillén como ministro del Interior. O sea, que denuncien a otras, que hay otras fuentes de asesoramiento, de otras fuentes de influencia en el presidente, eso en sí tampoco es delito. Eso pertenece al campo de la política. Te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero es así. Vladimiro Montesinos, siendo un asesor simplemente del CIN, tenía un poder de influencia sobre Montesinos, sobre Fujimori terrible. No es esa la relación, sino los hechos que hacen que efectivamente llevan a que se cometan delitos. O sea, otra vez, quizás no sea muy republicano el que personas privadas, personas del grupo de amigos, sean las que influyan en la, ¿no? Pero a veces es así también, las secretarias, un Son conserje amigo, un como edecán, los amigos del tenis que tenía Vizcarra, ¿no? por ejemplo, te das cuenta, te das cuenta. Entonces, no se va a penalizar el jugar tenis, te das cuenta. Tiene que haber elementos probatorios suficientes que digan que esa relación en sí es delictiva, más allá Claro, de la coordinación, o que hayan amistad, usurpado, o que hayan usurpado funciones. consejo que le pueden dar, ¿no? Todo el mundo da consejo. Cuando uno se reúne, no sé, con un amigo que es alcalde, ministro, te permites darle un consejo, mira, ten cuidado con tal cosa, hay que hacer tal asunto, y no estás incurriendo en ningún tipo de delito. Delito habrá si es que, como no sabemos, la carpeta fiscal, como esto se ha basado en una serie de información que inclusive dan colaboradores, lo que estamos diciendo acá es solamente una parte muy epitelial y que abajo haya pues una frondosa información que haga que estos señores son mucho más que consejeros así eventuales y que No, efectivamente ellos tiene estén que tener manipulando. algo. ¿Ah? Que la fiscalía tiene que tener algo más, más de Tiene que tener. fondo, ¿no? Otra vez, por segunda vez yo quiero confiar en eso y hacer esas distinciones, ¿no? Claro, si yo fuera abogado de la causa te podría dar una respuesta fehaciente, esto es así, así, pero al no serlo, lamento quedarme en lo institucional, ¿no? Sí, claro. Pero es que no podemos ir más allá. Yo espero que la Fiscalía, esperamos todos, de muy buena fe, que la Fiscalía tenga los elementos suficientes, ¿no? En Porque ambos casos, en ambos casos, en ambos casos, claro. en ambos casos. De lo contrario, esto no va a prosperar y va a generarse una enorme frustración y le va a dar elementos de juicios al gobierno para corroborar su tesis de que la fiscalía se ha convertido pues en parte de la oposición al gobierno, te das cuenta, cosa que es fatal. Y si esa tesis la logran ellos llevar a los fueros internacionales, otra vez quiero conectar con lo que ayer conversamos, ese es el sentido de la OEA, ese es el sentido del rol de los Forza y de los Manuel Rodríguez, del canciller Landa, que ya ha trabajado en el Tribunal Constitucional, que tiene relaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene sede en Washington. Entonces, mucho cuidado con este tipo de cosas. Yo estoy seguro que deben estar preparando su artillería y el campo internacional puede ser uno en cual este tipo de problemas que estamos yo aquí conversando se planteen y se discutan de esta manera, ¿no? Así es, así es. Sí, no, todos yo creo que tenemos la misma sensación de esperar de que la fiscalía tenga mucho más de lo que se Sí. puede saber y ver y que estén actuando sobre seguro, dando pasos firmes en su investigación y que hayan tomado estas decisiones sobre evidencias, ¿no? Y sobre datos concretos y no solamente lo que todos conocemos, ¿no? Que son algunas referencias, algunos Sí, testimonios que claro. no serían suficientes, No, evidentemente. serio, como el dicho de la Karen, además ella no conoce, pues, o sea, qué cosa sabe, ella lo ha escuchado, porque ella no ha Claro. estado en las reuniones, ella no ha sido, digamos, no ha visto que le han dado plata al congresista, bueno, habrá visto uno, ya, pero no puede decir de los 8, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es difícil, no sé, es un dato, pero si de repente la fiscalía en esta investigación encuentra otra gente que sí, efectivamente yo vi que le dieron tanto por tanto, entonces ahí estamos en una situación diferente, que Así ya es. escapa a la dinámica propiamente parlamentaria y a los derechos que tienen los parlamentarios para poder justamente hacer una labor de representación. Bueno, es un nuevo tema que se abre, una nueva caja de Pandora que se destapa en la política peruana, que como siempre decimos, nunca termina de sorprendernos. Y vamos a ver
vamos a ver en Pero qué termina esto, ¿no? Los Pero quería próximos hacer días una, tendremos. a ver si me permites hacer una acotación, para que veas que esto también tiene antecedentes. Este tipo de Sí, cosas se hicieron con los fujimoristas, se invadió el local partidario, se fueron a las casas de la secretaria, a la ah, sí, cocinera, claro. al mozo y al guardián de la casa, ¿no? Y la verdad es que hasta la fecha, Pérez, en su caso mayor, contra Keiko Fujimori, no puede formular una acusación, porque la acusación una vez que se hace es sometida a un análisis por parte del juez. Es la primera etapa del juicio, ver la consistencia de la acusación. Y si tiene fallas, el juez le dice, oye, formula mejor, ¿no? La acusación. Sí, Porque si claro. no, el juez va a sobreseer la causa y no no le va a dar trámite. Y hasta la fecha, hasta donde yo tengo sentido, ya hay varios delitos que han quedado fuera. Entonces, todo lo que dijo el señor Pérez, todas las investigaciones, etcétera, 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 están quedando en el vacío, se están desmoronando a la hora que avance el proceso y entonces ya tiene que pasarse de las hipótesis fiscales a la probanza ante instancias que ya no tienen que ver directamente ni están influidas con las premisas y odios que tenía Pérez y compañía, Sí. entonces la cosa se ve distinto. Mira tú, por eso es que ninguno de los acusados por Pérez y compañía tiene sentencia. Peor, ni siquiera están en juicio. Ahí no, sí, ahí no ha pasado ¿Cuánto tiempo nada. ha pasado, Luciano? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No, o sea, ¿Vamos son a años. repetir la historia? ¿Vamos a repetir la historia? Bueno, a mí no me cabe duda de que lo que hizo Pérez y compañía, Vela y compañía, fue una maniobra política dirigida por el Lagarto Vizcarra, que ya cumplió su objetivo al meter preso y al derrocar, al destruir al partido. O sea, el objetivo lo lograron, ¿te das cuenta? El resto, ¿qué les importa? Ya el resto es secundario. Ni siquiera les interesa, digamos, de grado sumo, meterla presa, pero ya la sacaron de la carrera política, la desprestigiaron y la metieron creo que un año y medio presa, en términos Sí, claro. efectivos. Sí, Y Alan claro. García lo mataron y ahí también ya se cumplió. El resto ya es secundario. Ahora, en este caso concreto, la diferencia es que, mal que bien, Castillo y compañía son el poder, entonces no es tan fácil. Porque en el caso que estamos comentando era el poder con los fiscales y jueces que hacían esta ofensiva contra la oposición. Esta vez es la fiscalía contra el poder y eso marca también, o sea, ahí sí el poder no le va a permitir un desliz, una falta, un error, un vacío, una incongruencia, una negligencia, una falta de elementos probatorios, ¿te das cuenta? Interesante, interesante esa observación y esa comparación entre ambos casos, ¿no? Es Claro. cierto que ahora es la fiscalía y del otro lado está el poder. Bueno, Ángel, tenemos que despedirnos. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y seguramente mañana tendremos más información que poder analizar en torno a este asunto. Seguramente así será, vamos a ver qué sucede. De todos modos son momentos importantes para la vida republicana. Nunca ha pasado esto, ¿eh? Nunca que yo recuerde de veras ha sucedido esto ni en los peores momentos. Ni No, no, siquiera en la época, perdón, ni siquiera en la época de Vela y compañía contra el Parlamento, donde los fujimoristas sean mayoría, se atacó a ningún parlamentario, ¿eh? Acuérdate. Solamente, y si Keiko cae, es porque ella era una ciudadana que no tenía ningún tipo de protección. O sea, se ceban sí, en ella. Pero si ella hubiera sido parlamentario, hubiera tenido un cargo público, no le hubiera pasado, no hubiera ido a prisión, estoy seguro. O era más no, difícil que sí, lo fuera, ¿te das cuenta? es En fin, verdad. vamos a ver qué cosa es lo que sucede ahora y estemos pues todos atentos porque las próximas horas van a ser muy importantes para el destino nacional. Muy bien, así será, Ángel. Entonces, nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas Hasta el día de tardes. mañana, muy buenas tardes, muchas gracias.